Buenas tardes. Ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar los decretos de nueva planta. Es una de las consecuencias importantes que va a tener la Guerra de Sucesión Española por el trono entre 1700 y 1713, o 1700, perdón, 14 o 1701 y 1713. No sé la cronología que nos pondrá el libro de texto. Si la acabará con la conquista de Barcelona, si la acabará con legalmente como debería de ser y como se acepta comúnmente con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, ¿de acuerdo? En primer lugar, a la hora de organizar el término, tengo que aludir que lo que realmente tenemos que hablar son los decretos de nueva planta, no tenemos que hablar de la guerra de sucesión, para eso ya tenemos otro término como antes solía pasar. En tiempos solo estaban los decretos de nueva planta y no estaba la guerra de sucesión, y muchos lo que hacían era contar buena parte de la guerra de sucesión en en el término de nueva planta. No, lo que queremos en el término de nueva planta, como dice, y fin del foralismo, es hablar precisamente de lo que significa la nueva planta. ¿Y qué significa planta en este contexto del siglo XVIII? Significa estructura gubernamental o estructura institucional. ¿Cuáles van a ser las instituciones con las cuales se va a regir los determinados territorios por los que son o que se ven afectados por los decretos de nueva planta? Repito, planta significa la estructura institucional o el conjunto de instituciones que se aplican para el gobierno del territorio que se verá afectado por estos decretos de nueva planta. ¿De acuerdo? Bien, habiendo explicado esa primera cuestión, qué significa la palabra planta o qué debemos entender por planta en el sentido jurídico, no en el sentido artístico, que ya sabéis que es otra cosa, que es, digamos, la base o la forma que tiene un edificio, si lo miramos desde arriba, dentro de lo que son las vistas del sistema diédrico, como veis, alzado, planta y perfil. Vamos a comentar cómo podría ser la estructura de ese término. En un primer lugar, estaría bien definir qué son los decretos de nueva planta y establecer su cronología, tanto la general como la particular. Luego ya podemos hablar cuál puede ser la causa que motiva los decretos de nueva planta. Y luego ya tenemos que adentrarnos en el contenido de esos decretos de nueva planta. Evidentemente, como vamos a ver, son documentos particulares para cada uno de los territorios que conformaban la Corona de Aragón. Por lo tanto, si la Corona de Aragón estaba formada por 4 territorios, tenemos que tener como mínimo 4 decretos de nueva planta. Tendremos 5. Y lo que tendremos que hacer aquí en este sentido es hacer, digamos, o incidir, ya que es nuestro nivel, incidir en los aspectos comunes que tienen los decretos de nueva planta para el Reino de Aragón, para el Reino de Valencia, para el Reino de Mallorca y para el Principado de Cataluña, ¿de acuerdo? Luego, después de esta explicación, os pondré el PowerPoint y en el PowerPoint puede que encontremos algún error, ¿de acuerdo? Como sea la fecha si no lo he corregido, que no lo sé, la fecha de promulgación del decreto de nueva planta relativo a Cataluña, que no es en 1714 como pone en la presentación, sino que es otra fecha. Si no pone 1714 es que lo habré corregido, pero no me acuerdo ahora si está corregido o no. Por lo tanto, dicho esto como introducción, para comenzar a explicar el término, pues vamos a continuarlo explicando con esa estructura que os he dicho que yo iba a aplicar. En primer lugar, yo me preguntaría, o puedo empezar, ¿qué son los decretos de nueva planta? Un conjunto de decretos firmados por Felipe V entre 1707 y 1716, por los cuales deroga los fueros de cada uno de los territorios de la antigua Corona de Aragón y las instituciones privativas y generales de cada uno de ellos, de tal manera que la Corona de Aragón desaparece y en su lugar se instaura en todos ellos el gobierno y las instituciones del Reino de Castilla. Por lo que Cataluña, Aragón, Valencia y Cataluña, o Mallorca, perdón, ya no sé cuál he dicho, se convierten en provincias más del Reino de Castilla. ¿De acuerdo? Bien, eso sería la definición. ¿Cuándo se produce la cronología concreta? Ya hemos visto que el primer decreto de nueva planta, por esa definición que os he dicho, es de 1707 y el segundo y el último es de 1716. Bien, aquí va la cronología concreta para cada uno de los territorios.
1707, a raíz de la batalla de Almansa y primera conquista del reino de Aragón y de Valencia. El reino de Valencia ya quedará siempre en manos de Felipe d'Anjou. Como hemos visto en la Guerra de Sucesión, el reino de Aragón volverá a ser recuperado por Carlos de Austria y luego nuevamente volverá a ser recuperado por Felipe de Borbón. Y eso va a explicar lo siguiente. En 1707, decretos de nueva planta para el reino de Aragón y para el reino de Valencia. En 1711, los segundos decretos de nueva planta para el reino de Aragón. En 1715, el Real Decreto de nueva planta para el reino de Mallorca. Y en 1716, el Real Decreto de nueva planta para el Principado de Cataluña. De tal manera que esos son los años que tenemos que retener. 1707, Aragón y Valencia. 1715, Mallorca. Y 1716, Cataluña. ¿Podemos prescindir de los segundos decretos de nueva planta del reino de Aragón? Sí. Luego explicaré qué es lo que significan. Ahora bien, si tenemos tiempo y nos acordamos, lo podemos poner. ¿Cuál es la causa de que se promulguen los decretos de nueva planta? Pues en primer lugar, la Guerra de Sucesión, y en el contexto de la Guerra de Sucesión española, bajo mi punto de vista, y todavía no lo he visto escrito en ninguna obra relativa a la historia de Aragón o a la historia de España, de las que he leído de historia de Cataluña, muy poquita, solo una, aunque tengo aquí detrás alguna otra más, todavía no las he terminado de leer. Y yo creo que la causa fundamental dentro de la Guerra de Sucesión es la traición que las instituciones privativas, sobre todo la Diputación de Aragón y las Generalidades de Cataluña y de Valencia, hacen a Felipe V d'Anjou. Felipe V d'Anjou juró los fueros de Aragón. Felipe V juró los usatges de Cataluña. Por lo tanto, se compromete a seguirlos, a utilizarlos y a observarlos, es decir, a obedecerlos. De tal manera que cuando luego la Generalidad de Valencia de Cataluña y la Diputación de Aragón juran como nuevo rey a Carlos de Anjou, al archiduque Carlos de Austria, Carlos de Habsburgo, lo que hacen es traicionar. De tal manera que esa traición que siente que le han hecho Felipe V, la castiga mediante esos decretos de nueva planta y anulando la personalidad jurídica de esos reinos de la antigua corona de Aragón. Por lo tanto, ahí sí que es cierto, todos estos entes pierden su independencia y gobiernan y se pasan a gobernar con las leyes de Castilla. Bien, por lo tanto, ya hemos dicho cuál es la causa y vamos a ver qué es lo que significa esa nueva planta. Es reducir o aplicar las instituciones castellanas a los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Esto no es una idea nueva, es una idea que ya en su día el conde duque de Olivares había formulado en 1624 a Felipe IV como una manera de evitar que Castilla llevara siempre el peso económico y los gastos de todo lo que es la política imperial de los Austrias. Sin embargo, esa opción del conde duque Olivares se iba a plantear en fases, digamos, progresivas, no de vez, y la primera de ellas era la unión de armas, es decir, crear una especie de ejército común y en donde cada territorio de la monarquía de los Austrias contribuiría a él en arreglo a su demografía y a su peso económico. Eso no prosperó. Y lo que va a hacer Felipe V, no sé si con relación a ese precedente o no, pero por la situación de guerra y por la situación de traición, deroga esos fueros y establece las instituciones castellanas, lo que ya en su día había sugerido el conde duque de Olivares, pero además por una vía directa y rápida, no en una manera progresiva en el tiempo como había planteado el conde duque de Olivares. Bien, dicho esto, vamos a analizar qué es lo que supone en cuanto a las instituciones. Luego en la presentación espero que tengáis un cuadro relativo a ello. Pero bien, vayamos con las instituciones del rey o los cargos que representan al rey. En la antigua corona de Aragón estaba el lugarteniente del reino o el lugarteniente general y luego con Fernando el Católico se cambia a virrey. Bien, la figura de virrey desaparece y es sustituida por el capitán general, que es quien va a gobernar las provincias de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Mallorca en nombre del rey. Por lo tanto, vamos a tener 4 capitanes generales, uno en cada uno de los territorios.
y esos territorios dejarán de ser reino para convertirse en capitanías generales del Reino de Castilla. El Consejo de Aragón, órgano consultivo con el cual, o asesor con el cual, a partir de Fernando el Católico, se gobiernan y se decretan los asuntos relativos a esos territorios. El Consejo de Aragón desaparece y se integra en el Consejo de Castilla, porque pasa a pertenecer esos territorios de la antigua Corona de Aragón al Reino de Castilla. Bien, vamos con las instituciones privativas, los fueros, los usatges, los furs y las leyes de Mallorca evidentemente desaparecen y se aplican los códigos legales castellanos, de tal manera que se aplica el derecho procedente de las partidas y del ordenamiento de Alcalá junto con las decisiones que se hubieran establecido por parte del monarca en las diversas cortes, etc. Y por parte de las decisiones reales. ¿Qué más? La Diputación y la Generalidad desaparece por completo. Las Cortes desaparecen y pasan a integrarse a Cortes de Castilla, de tal manera que los lugares que asistían a Cortes de Aragón pasarán a asistir a Cortes de Castilla. Y lo mismo en Cataluña, en Valencia y en Mallorca. En cuanto a las divisiones internas de cada uno de los territorios, se cambiarán también y pasarán a denominarse corregimientos o partidos judiciales. Y luego ya, si nos vamos descendiendo el nivel, al nivel local, los concejos de la Corona de Aragón desaparecen y se introduce el municipio castellano. El municipio castellano regido y liderado por el corregidor, es decir, esa persona que se encarga de controlar que las decisiones del del municipio y del ayuntamiento no se contradigan con las disposiciones reales. Así pues, eso tendríamos en cuanto al nivel administrativo y aplicación de lo que sería el poder ejecutivo y de la capacidad legislativa que en las Cortes que en la Corona de Aragón tenía en las Cortes. Y luego ¿qué pasa con la justicia? Pues bien, las audiencias que había y los tribunales reales del rey de Aragón que estaban en los distintos territorios son sustituidos por la audiencia castellana. La audiencia castellana compuesta por la sala criminal y por la sala civil. Y luego se crea, que he dicho antes que las diputaciones y las generalidades se quedaban sin nada, lo que se hacen son sustituidas por el Real Acuerdo, que es el órgano de gobierno en el que los fiscales de la audiencia de la Administración de Justicia, junto con el capitán general que la preside, son los encargados de tomar las decisiones para gobernar el territorio de acuerdo a las decisiones del monarca o representando al monarca en esas decisiones, ¿de acuerdo? Y finalmente, en cuanto a la Administración de Justicia, se introduce la audiencia castellana con la parte criminal y con la parte civil. Y después el Justicia de Aragón, por ejemplo, también desaparece, el Síndic de Greuges de Cataluña también desaparece. Por lo tanto, eso sería la estructura. En el aspecto fiscal, y dado la ineficacia del sistema fiscal castellano, del que se da cuenta en los años que dura la Guerra de Sucesión Felipe V, en esos decretos de nueva planta decide establecer un nuevo sistema fiscal. Un nuevo sistema fiscal basado en un único pago a distribuir en función de la riqueza y de la población por cada uno de los municipios que componen el territorio de Aragón, el territorio de Cataluña, el territorio de Valencia o el territorio de Mallorca. En Aragón se le llama contribución única, en Cataluña se le va a llamar catastro y ya no recuerdo si es en Valencia o es en Mallorca, en esos dos reinos se le va a llamar en uno talla y en el otro equivalente, pero ahora no recuerdo cuál es. Talla si es para Valencia o Mallorca, o equivalente si es el de Mallorca o es el de Valencia. Y por lo tanto, se va a establecer un nuevo sistema fiscal basado en la riqueza de cada uno de los territorios y para nada que tiene que ver con el sistema que tenía en Castilla, al cual este sistema luego va a intentar ser introducido a través del Marqués de Ensenada en el Reino de Castilla dentro del reinado de Fernando VI, ¿de acuerdo? Pues bien, eso serían a grandes rasgos lo que significa y el contenido de los decretos de nueva planta. ¿Qué consecuencias va a tener esos decretos de nueva planta? Pues evidentemente la desaparición
de los reinos de Aragón, de Valencia, de Mallorca y el Principado de Cataluña como entidades jurídicas propias y países que tienen sus propias normas y por lo tanto se van a integrar dentro del Reino de Castilla. Y otra cosa también, se va a introducir el absolutismo y la monarquía autoritaria en los antiguos reinos de la Corona de Aragón. Esas serían las dos principales consecuencias. Ahora, en alguno de los términos que he dicho, ¿vamos a tener la igualdad de condiciones jurídicas y todas las leyes en todo el territorio de la península ibérica bajo el dominio del rey de Castilla? No, puesto que Navarra y País Vasco, como integrantes del Reino de Castilla, aunque seguían contando con sus propias leyes, de acuerdo a lo que ya se estableció con Fernando el Católico y con esos fueros que ya tenía el País Vasco desde la Edad Media y que se siguen respetando y como habían sido fieles a Felipe V, los van a seguir manteniendo. Por lo tanto, se introduce el absolutismo en los territorios de la antigua Corona de Aragón. Y si digo antiguo es porque va a pasar a desaparecer. Sin embargo, tanto Aragón, Cataluña, Valencia o Mallorca van a seguir manteniendo el recuerdo de haber pertenecido a un territorio que se denomina reino. Y eso nunca va a dejar de estar ausente en la mentalidad colectiva de las personas de cada uno de esos territorios, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, esas cuestiones a grandes rasgos sería lo que son los decretos de nueva planta.